Oye, no te saltes el darle me gusta al vídeo, dejar tus opiniones en los comentarios o presionar el botón de suscribirte para no perderte todas nuestras nuevas historias. No me esperaba que esa noche diera un giro tan loco. Era solo un tranquilo jueves por la noche cuando el timbre sonó con su din de siempre. No esperaba visitas, pero un vistazo rápido por la mirilla mostró a Eduardo ahí fuera, sosteniendo una botella de vino con una sonrisa tímida asomando en sus labios. Eduardo ha sido mi vecino durante 3 años sólidos. Nunca hemos sido cercanos ni nada por el estilo, solo de esos que se saludan y charlan de vez en cuando por encima de la valla que compartimos. Es un exprofesor, de finales de los 50, con una vibra relajada e inteligente que hace que hablar con él sea pan comido. Ese pelo entrecano y esas camisas impecables y bien planchadas le dan un aire tranquilo y elegante que no pasa desapercibido. Abrí la puerta, un poco descolocado. Eduardo, ¿estás bien, hombre? Espero no estar interrumpiendo, respondió, levantando la botella como una ofrenda de paz. Me di cuenta de que nunca te agradecí como es debido por cuidar mi casa el mes pasado cuando no estaba. Pensé en cocinarte una cena para compensar, si te apetece. Me detuve quizás un instante antes de asentir rápido. La cena no estaba en mis planes esa noche y la verdad, pasar el rato con alguien sonaba mejor de lo que esperaba. Espera, voy a por mi suéter, le dije. Su casa justo al lado, siempre me había atraído. Es más grande que la mía, construida con ese mismo estilo antiguo, pero él le ha dado su toque personal, estanterías de madera oscura llenas de novelas polvorientas, un piano de cola escondido en un rincón y paredes cubiertas de cuadros que gritan que le apasiona el arte. El aire me golpeó con una mezcla sutil de romero y un aroma rico y mantecoso que despertó mi estómago. Espero que te guste el cordero, dijo sirviendo un poco de vino en un par de copas. Sonreí. Hombre, me encanta. Nos sentamos a la mesa del comedor con una sola vela parpadeando entre nosotros, y la vibra cambió, se sentía íntimo, acogedor incluso, pero no raro, solo agradable. Empezamos a hablar de todo y nada importante, sus días enseñando libros, mi trabajo editando como freelance, cómo cambian las estaciones. Pero noté un pequeño tic en la cara de Eduardo, como si estuviera conteniendo un secreto o algo por el estilo. Luego, justo cuando terminamos de comer, deslizó su copa sobre la mesa. Quería contarte algo, dijo con un tono firme pero más pesado de lo habitual. Levanté una ceja. Suena a que es algo serio. Asintió brevemente. Sí, más o menos. Ese matiz serio en su voz hizo que mi pulso se acelerara un poco. ¿Qué podría soltarme que sonara tan pesado? Eduardo se inclinó apenas un poco, sus dedos rozando el borde de su copa como si estuviera ganando tiempo. Mudarme aquí hace 3 años no fue algo que planeara, comenzó. Empaqué todo, dejé una ciudad que había llamado hogar durante más de 30 años. Les dije a todos que se trataba de tomármelo con calma, de jubilarme, pero esa es solo parte de la historia. No dije nada, solo lo dejé seguir. Aquí va la verdad, vine aquí persiguiendo a alguien, dijo. Mi respiración se detuvo por un segundo. La forma en que lo dijo sentí que de alguna manera me involucraba, como algo personal. Eduardo, empecé, pero él negó suavemente con la cabeza para interrumpirme. Tienes algo en tu forma de ser que me recuerda a ella, confesó, con sus ojos clavados en los míos. Alguien de hace mucho tiempo. Alguien que perdí. Una extraña opresión se instaló en mi pecho, difícil de descifrar. Ella era la indicada, sabes, el amor de mi vida, continuó con la voz bajando más suave. La primera vez que te vi, juro que por un instante pensé que era ella parada ahí. Solté un suspiro lento con la cabeza dando vueltas como loca. Sé que probablemente suena raro, añadió rápido. No pretendo asustarte ni nada. Solo, se detuvo, luego soltó una pequeña risa que sonaba algo triste. Supongo que necesitaba sacármelo del pecho. Un silencio se asentó entre nosotros después de eso, no incómodo, solo denso con algo. Me quedé sin saber qué decir. Después de un rato finalmente pregunté. Entonces, ¿qué pasó con ella? La mirada de Eduardo se perdió por un momento antes de volver a mí. Escogió a alguien más. Una tristeza profunda y silenciosa cruzó su rostro, no enojada, solo algo agotada. No pude evitar sentir una punzada extraña por el tipo, alguien que había vivido toda una vida que nunca imaginé, cargando una historia que nunca había oído.
¿De verdad te recuerdo tanto a ella? Pregunté después de un tiempo. Asintió. Más de lo que pensarías. Un escalofrío me recorrió la espalda, no de miedo, sino de algo más, algo que no podía nombrar. Agarré mi vino, tomé un sorbo con mi cerebro zumbando con preguntas que no estaba seguro de estar listo para explorar. Ahí fue cuando la noche realmente arrancó para mí. No podía sacarme de la cabeza lo que Eduardo soltó. El sueño me esquivó esa noche, mi mente seguía repitiendo sus palabras una y otra vez, esa confesión suya pesando como una niebla que no puedes atravesar. Seguía imaginando cómo me miró, sus ojos suavizándose con esa mezcla de añoranza y tristeza cuando hablaba de ella. Esa sensación se quedó conmigo como si algo grande hubiera cambiado entre nosotros, y no estaba preparado para eso. Por la mañana intenté mantenerme ocupado. Me repetía que estaba dándole demasiadas vueltas, que no era gran cosa, solo una charla durante la cena con el vecino, nada profundo. Pero cuando el día se calmó y solo estaba yo con mis pensamientos, esa inquietud no se iba. No podía decir si era lo que dijo o esta extraña conexión que sentí cuando mencionó a la mujer que amó, pero una parte de mí conectó con su historia. Era media tarde cuando el timbre sonó de nuevo. No esperaba a nadie esta vez tampoco, pero cuando entreabrí la puerta, ahí estaba Eduardo, con esa misma sonrisa tímida, solo que ahora tenía un brillo fresco en él. Te traje unas flores, dijo Eduardo, entregándome un pequeño ramo de girasoles brillantes que destacaban con color. Me quedé ahí parpadeando, sorprendido. Hombre, Eduardo, no tenías que hacer eso. No es nada, respondió entrando antes de que pudiera siquiera pensar en detenerlo. Solo pensé que podrían alegrarte el día un poco. Un calor suave me subió al rostro. Nadie me había dado flores así de la nada, especialmente de una manera tan relajada y sin complicaciones. Se sentía personal, simple y, honestamente, me llegó. Gracias, dije tomando el ramo de sus manos. Son realmente bonitas. Me alegra que pienses eso, respondió con los ojos recorriendo el lugar como si buscara qué decir a continuación. Espero que no sigas dándole vueltas a lo de anoche. Sé que te solté bastante. No me había dado cuenta hasta que lo mencionó, pero sí, mi cabeza había estado girando con él desde esa cena. Respiré hondo, intentando orientarme antes de responder. Mira, solo me tomó por sorpresa, eso es todo, admití siendo honesto. Toma un momento procesarlo. Eduardo asintió lentamente con los ojos suavizándose. Lo entiendo. No quería descolocarte ni nada. Solo sentí que merecías la historia completa. A veces, tropezar con algo que no esperabas saca a flote sentimientos que pensabas que ya estaban enterrados. La crudeza en su voz me descolocó. Eduardo no es de los que se abren así de fácil, es reservado, se guarda sus cosas, así que verlo sincerarse de esa manera fue algo inesperado. Honestamente no sé qué decir, dije yendo al grano. No tienes que decir nada, respondió con un tono suave y amable. No busco que hagas algo aquí. Solo pensé que tal vez querrías entender de dónde vengo. Me quedé callado un buen rato, dejando que sus palabras calaran hondo. Había una suavidad en el que no había notado antes, algo escondido bajo la superficie, un tipo con toda una historia real, y sentimientos que corrían mucho más profundos de lo que había imaginado. Creo que lo entiendo más de lo que podrías pensar, dije con la voz baja. Es solo que es mucho de golpe, ¿sabes? Eduardo esbozó una sonrisa gentil. Sí, la vida tiene una manera de sorprenderte. Llegamos a una pequeña pausa entonces, y él dudó antes de añadir. ¿Te importa si te cuento algo más? Lo miré un poco sorprendido por eso. Claro, adelante. Esto puede sonar loco, comenzó mirando sus manos por un segundo antes de clavarme los ojos, pero tengo la sensación de que te conozco desde hace mucho más tiempo del que realmente ha pasado, como si hubiera algún tipo de lazo entre nosotros que no puedo explicar. Sus palabras flotaron ahí, y sentí un pequeño salto en el pecho. No podía decir si era lo sincero que sonaba o el peso detrás de lo que decía, pero una parte de mí estaba con él sintiéndolo también. Eso no es loco, dije en voz baja. Yo también lo he sentido, algún tipo de conexión. No tengo idea de qué se trata. Sonrió aunque sus ojos tenían un destello de duda. No quería cruzar ninguna línea. Sé que cosas así no surgen de la nada, pero aún así,
tienes algo que me la trae de vuelta, y es difícil de ignorar. No tenía ni idea de cómo responder. Mi cabeza era un desastre, parte agradecido, parte curioso, con un toque de nervios mezclado. He pasado años acostumbrándome a hacer mis cosas, encontrando mi propia calma, así que dejar entrar a alguien de nuevo, especialmente a un tipo que apenas conozco, se sentía emocionante pero aterrador como el demonio. Sin embargo, estando ahí en mi sala, con la luz del sol entrando por las ventanas y calentando todo, me di cuenta, no estaba tan asustado como pensé que estaría. No tengo idea de a dónde va esto, dije, manteniendo la voz firme a pesar del caos interno, pero tal vez está bien. Tal vez no necesitamos resolverlo todo en este momento. Eduardo asintió lentamente como si una ola de alivio lo recorriera. Probablemente tengas razón en eso. Nos quedamos ahí en silencio un minuto, ambos atrapados en nuestros propios pensamientos. Había una vibra tácita entre nosotros, un momento que se sentía casi sagrado por lo simple que era. ¿Quieres sentarte un rato? Pregunté después de un momento señalando el sofá. Podríamos seguir hablando si te apetece. La sonrisa de Eduardo volvió más cálida esta vez, como si algo nuevo estuviera comenzando. Sí, me encantaría, dijo suavemente. Mientras nos acomodábamos en el sofá, toda la atmósfera de la habitación cambió, como si hubiera un zumbido, una promesa de algo que no decíamos en voz alta, una conexión que empezaba a tomar forma justo ahí y entonces. Lo que comenzó como una cena casual con el vecino se estaba convirtiendo en algo más grande, algo que aún no podía precisar pero que empezaba a querer perseguir. No era amor ni nada, todavía no, pero era real, sin duda. Y por primera vez en mucho tiempo comencé a pensar que tal vez no estaba tan solo como había creído. Han pasado unos días desde entonces, y el mundo exterior seguía su curso como si nada hubiera pasado, ajeno al cambio silencioso entre Eduardo y yo. La vida seguía adelante, claro, pero para nosotros, las cosas ya no eran las mismas. Nuestras charlas tenían una nueva capa, una vibra silenciosa que flotaba como el aroma del atardecer, ya no se trataba solo del beso, era más grande, más pesado. Aún así, no podía deshacerme de esa pequeña punzada de duda que me carcomía. Una tarde terminé sentado junto a mi ventana, mirando la calle y las hojas girando en la brisa. Mi cabeza seguía volviendo a Eduardo, ese beso, la forma en que sus ojos se clavaron en los míos cuando admitimos estar asustados e inseguros. No podía precisarlo, pero se sentía como si estuviera al borde de algo enorme, algo que podía poner todo patas arriba. Mi teléfono vibró sacándome de mis pensamientos. Lo revisé. El nombre de Eduardo apareció. Oye, he estado pensando en ti, ¿podemos hablar? Mi pecho se apretó. Que me contactara así me descolocó, había estado pensando en él mucho sin duda, pero después de la última vez, todo se sentía tan frágil. No estaba listo para lanzarme de cabeza, pero una parte de mí moría por algunas respuestas claras. Respondí rápido, sí, claro. También he estado pensando en ti, ¿cuándo te viene bien? Su respuesta llegó volando, ¿cena esta noche? Mismo lugar, 7. Una sonrisa se me escapó antes de que pudiera detenerla. Había algo acogedor y fácil en eso, como ponerte una chaqueta vieja y favorita. Ya nos habíamos abierto tanto el uno al otro, pero aún sentía que solo estábamos rozando los bordes de algo más grande. Cuenta conmigo, escribí con los dedos bailando sobre las teclas con un zumbido emocionado que no podía nombrar del todo. Esa tarde se arrastró cada tic del reloj estirándose eternamente. Deambulé por mi casa, jugueteando con mi pelo y eligiendo una camisa, pero sobre todo atrapado en mi cabeza. ¿Qué demonios era esta cosa entre nosotros? ¿A dónde íbamos con esto? ¿Qué me iba a soltar esta noche? No tenía ni una sola respuesta, pero curiosamente eso no me molestaba mucho. A las 7 en punto toqué la puerta de Eduardo. La abrió y capté algo nuevo en sus ojos, serio, sí, pero no pesado de mala manera, más como si hubiera resuelto algo y estuviera listo para dejarme entrar en ello. Pasa, dijo con la voz suave mientras se hacía a un lado para dejarme entrar. Su sonrisa apareció un poco más tranquila esta vez, como si cargara el mismo gran sentimiento que yo sobre lo que venía después. Nos acomodamos en la mesa, el mismo lugar donde tuvimos esa primera cena juntos. El aire tenía un zumbido suave, tenso pero no incómodo, más como ese momento tranquilo antes de una lluvia que sabes que no arruinará nada, solo lo cambiará todo.
He estado pensando, comenzó Eduardo con un tono bajo y algo tembloroso, en ti y en mí, en lo que significa todo esto. Solo asentí sin palabras por una vez. Me quedé callado, dándole espacio para soltarlo cuando estuviera listo. Esto no estaba en mis planes, continuó con sus ojos clavados en los míos de una manera que aceleró mi corazón. Nunca me vi sintiendo algo por ti así, pero aquí estoy. No voy a esquivarlo. Ambos hemos vivido lo suficiente para saber que la vida no espera. Yo también terminé de esperar. No busco grandes promesas ni presionarnos para apresurar nada, solo quiero ver a dónde nos lleva esto, lado a lado. Sus palabras flotaron entre nosotros, cargadas de algo real. Podía escuchar cuanto lo decía en serio, y no era una chispa rápida o algo pasajero, lo estaba soltando directo desde el alma. Estoy contigo, dije en voz baja, con la voz cargada de lo que sentía. Yo tampoco tengo un mapa para esto, pero quiero recorrerlo contigo despacio juntos. La cara de Eduardo se abrió en una sonrisa real y fácil, como si un peso se le hubiera quitado de encima. Parece que lo vemos de la misma manera, dijo manteniéndolo suave. Nos quedamos ahí un rato sin decir mucho, solo mirándonos. No sabía que había más adelante, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustaba. Fuera lo que fuera que venía, lo enfrentaríamos como equipo, y eso solo ya se sentía suficiente. La cena después de eso fue fluida, como si hubiéramos estado haciendo esto siempre. Era como si siempre hubiéramos tenido este pequeño rincón de calma para compartir. Hablamos libre y fácil, riendo aquí y allá, con esa tensión anterior desvaneciéndose. Intercambiamos historias viejas, lanzamos sueños para lo que viene, y jugamos con algunas esperanzas para lo que pudiera surgir después. Para cuando la noche terminó, supe que habíamos cruzado una línea que no podíamos haber previsto. El beso que vino después no fue solo un encuentro de labios, fue un voto silencioso para profundizar en esta cosa entre nosotros, para bajar las defensas, para seguir adelante con lo desconocido de todos modos. Al salir de su casa esa noche una paz me envolvió como una manta cálida. No se trataba de tener todo resuelto, era más esta calma de saber que está bien no tener todas las piezas, que la magia de la vida a veces se esconde en los easy. Con eso dando vueltas en mi cabeza, comencé a pensar que tal vez estaba finalmente listo para lo que viniera a la vuelta de la esquina.